Tercero, ¿estás enredado? El punto final que discutiremos con respecto a por qué las personas no encuentran ni cumplen con sus llamados es el enredo. Los pesos impiden a las personas correr y completar sus carreras. Pablo dijo de sí mismo: pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Hechos 20:24. Pablo estaba muy consciente de la misión de su vida, tenía un trabajo que hacer y también sabía que aún no estaba completo. ¿Cómo lo sabía? De la misma forma en que Jesús lo sabía, como lo sabía Pedro. Lee 2 de Pedro 1:14. Y justo como lo saben otros que buscan a Dios, se plantan en la iglesia local y resisten. El Señor lo revela a todo el que no valore más su vida que la voluntad de Dios. En esto se basa el último punto. Cuando entregamos por completo nuestras vidas para completar el plan que Dios tiene para nosotros, no solo descubriremos nuestro llamado, sino que lo cumpliremos. En los evangelios encontramos un ejemplo. Cierto día, Jesús viajaba de un pueblo a otro. Leemos: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Lucas 9:57. El hombre que dice esto está emocionado, es apasionado y sincero. Quiere seguir a Jesús hasta el final. Sin embargo, Jesús tiene la forma de ver a través del entusiasmo y llegar al verdadero motivo o trampa del corazón. Vio un enredo que le impediría a este hombre cumplir su destino, así que lo confrontó diciendo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Lucas 9:58. Probablemente este hombre encontraba placer en las seguridades terrenales que tenía. Probablemente tuviera un buen trabajo, algo de capital en su casa y un plan de retiro preparado para sus últimos años. Jesús ataca directamente a su anhelo de seguridad terrenal al decirle que no tiene un lugar seguro para recostar su cabeza. Puedo imaginarme a ese hombre y a otros en la multitud retrocediendo lentamente hasta el borde del grupo para luego escurrirse. Es como si el hombre estuviera diciendo: Jesús, haré de ujier en tus reuniones, tocaré en la banda o incluso parquearé los autos de los ancianos que acudan a tu convención en mi pueblo. La maravilla de seguir a Jesús pierde su brillo y las buenas intenciones de servirle se desvanecen rápidamente. Así que este hombre y muchos otros se retiran con la intención de apoyar a Jesús, pero sin compromiso. Entonces Jesús miró a otro que aún estaba dispuesto y le dijo: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Lucas 9:59 y 60. Vaya, qué respuesta tan fuerte. Algunos pueden pensar que Jesús estaba siendo insensible y un poco grosero. Sin embargo, debemos entender la cultura de ese tiempo. Los eruditos dicen que era tradición que cuando un padre moría y su primogénito cumplía con la obligación de enterrarlo, ese hijo recibía una doble porción de la herencia, mientras que los otros hijos recibían una simple porción. Sin embargo, si el primogénito no cumplía con su deber de enterrar al padre, la doble porción iba al segundo hijo. Ese hombre tenía la mente puesta en el dinero. Probablemente tenía mucha inclinación a estar cómodo, lo que hubiera terminado por impedirle seguir a Jesús. Hubiera estado distraído o hubiera tomado decisiones basadas en las finanzas y no en el plan de Dios. Con esta respuesta del maestro, estoy casi seguro de que este hombre, junto con otros pocos, empezó a retroceder. Su respuesta fue como si dijera: Jesús, serviré en las conferencias que des en mi ciudad. Cantaré en el coro o tocaré los tambores. Puedo hacer eso. Me encantará hacerlo y no te cobraré nada por mis servicios. La emoción de servir a Jesús pierde su brillo para este hombre
y para otros muchos. Fíjate que este hombre no dijo que no seguiría a Jesús, dijo que lo haría. Pero la clave de su pérdida está en la palabra primero. Quería asegurar lo que deseaba antes de entregar su vida a Jesús. Nada puede ser más importante que la voluntad de Dios si vamos a descubrir y cumplir su plan para nuestra vida. He visto a muchos creyentes que se alejan de la obediencia por no ordenar sus prioridades. Qué triste que pierdan sus llamados. Alguien más tiene que llegar a cumplir con sus tareas. ¿Cómo van a ser encontrados justos en el juicio? Volvamos a nuestra historia. La multitud estaba decreciendo y otro voluntario bien dispuesto dio un paso al frente. Entonces también dijo otro: «Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa». Y Jesús le dijo: «Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios». Lucas 9, 61 y 62. De nuevo, la palabra primero. Obviamente este hombre era muy cercano a su familia, o tenía amigos, o una novia en su casa. Quería consultarles su decisión de seguir al hombre de Galilea. Sus relaciones tan íntimas hubieran sido el factor final para determinar cómo serviría a Jesús. Así que el Señor lo confronta directamente diciendo que no es apto para el servicio del reino. Puedo imaginarme a este hombre con un grupo grande de personas. Casi puedo oírlo decir: «Jesús, soy bueno con las relaciones públicas y los recursos humanos. Puedo ser consejero en tu ministerio y buscarte empleados realmente buenos. También te puedo reservar el centro local de conferencias para tu próxima reunión en nuestra ciudad. Y cuando vengas, estaré a cargo de todos los ujieres que trabajen para ti. E incluso, si me necesitas, puedo ser un ujier. Estoy ahí para ti». Probablemente para ese momento Jesús ya había visto cómo el enorme grupo de seguidores entusiastas se reducía a unos 70. Probablemente fueran unos miles al principio, pero él había atacado de forma directa las 3 áreas mayores de enredos que evitan que las personas cumplan sus destinos: la seguridad, el dinero y las relaciones. Hay otras áreas como los placeres, el deseo de otras cosas ajenas a los propósitos de Dios y demás, pero en mis años de experiencia he visto que estas son las mayores. Cuando leen los evangelios, la mayoría de las personas no se fijan en la siguiente afirmación crucial de Lucas, porque es la transición a un nuevo capítulo. Sin embargo, déjame recordarte que el libro de Lucas es una carta larga. La Iglesia añadió después la separación por capítulos y versículos para mayor facilidad. Escucha lo que Lucas dice después. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Lucas 10, 1 y 2. Hay mucho en estos versículos. Primero, fíjate en las palabras «después de estas cosas». ¿Después de qué cosas? La respuesta es después de que Jesús vio disminuir la multitud hasta un remanente de personas, lo que seguían allí diciéndose a sí mismos: «No me importa lo que me cueste seguirlo, quiero hacerlo y lo haré». Oyeron la respuesta de Jesús a los problemas de la seguridad, el dinero y las relaciones, y estaban decididos a no permitir que nada les impidiera cumplir su destino en Dios. Entonces, Jesús designó 70 nuevos miembros de su equipo, probablemente los únicos que permanecían allí. Las palabras designado y elegido son usados como sinónimos en el Nuevo Testamento. Una persona designada es alguien que ha sido elegido, y alguien elegido ha sido designado. Jesús hace una afirmación particular en 2 lugares diferentes en el Evangelio de Mateo. Si Él nos repite lo mismo en 2 lugares del mismo Evangelio, necesitamos prestar mucha atención. Aquí está: porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Mateo 20:16 y 22:14.
muchos son llamados. ¿Cuántos? Todos, para ser exactos. Todos los creyentes tienen un llamado sobre sus vidas y poseen los dones para cumplirlo. Sin embargo, y puede que esto te choque, solo unos pocos son escogidos o designados para cumplir ese llamado. ¿Por qué solo unos pocos son escogidos? Porque solo unos pocos olvidarán sus propios deseos, seguridades, ansias de dinero, relaciones absorbentes y demás para cumplir el llamado de sus vidas. Fíjate que Jesús dijo, «La mies es mucha, mas los obreros pocos». Mateo 9:37. No es culpa de Dios que nuestra generación no esté siendo alcanzada, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2:4. Somos nosotros los que tendremos que pararnos ante el trono de juicio y rendir cuentas de por qué nuestra generación no fue alcanzada. Si cumplimos nuestro llamado, entonces no seremos juzgados. Sin embargo, si permitimos que los enredos nos atrapen, nuestro juicio será ejemplar. Puede que digas, solo soy uno de muchos. ¿Te imaginas si tu hígado dijera, soy un miembro insignificante del cuerpo y nadie me nota ni nota mi trabajo, así que voy a hacer lo que quiera en lugar de hacer aquello para lo que fui creado? Como bien sabes, sin el hígado, el cuerpo está en serios problemas. ¿Y si los pulmones dijeran lo mismo, o una pierna, o un pie, o cualquier otra parte del cuerpo? De la misma forma en que cada miembro del cuerpo es importante, cada miembro de la iglesia es importante. Esto es algo para pensar. Jesús nos dice que solo unos pocos cumplirán sus destinos como contratistas en la casa de Dios. Cada creyente es llamado a construir, pero pocos lo harán. Esto significa que la mayoría que estará en el juicio de los creyentes tendrá pérdidas y no ganará una gloriosa recompensa. Sé que no son buenas noticias. Sin embargo, esto sí lo es. Puedes empezar ahora. Puedes ponerte de rodillas y orar y pedir a Dios que te perdone por todo lo que has permitido que te impida obedecer su voluntad para tu vida, y luego avanza paso a paso. Smith Wigglesworth, un gran evangelista del siglo XX, no comenzó su ministerio hasta los 50 años. No es demasiado tarde para ti. Recuerda, las claves para construir bien son: primero, buscar a Dios en fe. Segundo, plantarte en la iglesia local que Dios te muestre y permanecer en sumisión y obediencia a su liderazgo. Y tercero, olvidar los enredos de tu vida. A medida que Dios te muestre las cosas que te retienen, pide que su espada corte los lazos que éstas tienen sobre tu alma o tu carne. Su gracia es suficiente para liberarte. La recompensa completa. Una palabra más antes de que sigamos con el capítulo siguiente. Hay muchos que nunca han empezado a construir la casa de Dios o que nunca se han sentido atraídos por la idea. Se han distraído con las glorias temporales, la riqueza de este mundo, el deseo de influencia, poder o placer, o la aprobación del hombre, todo lo cual se desvanece. No te engañes, te desvíes ni te pierdas. Permanece enfocado. Tienes un trabajo que hacer en Cristo. Tu tarea tiene que ser completada. Hay otros cuya labor temporal o incluso la de toda la vida no perdurará. Será torcida y por tanto no formará parte del hogar eterno de Dios. ¿Puedes imaginarlo? Para ayudarte a visualizar la gravedad de esta afirmación, permíteme retomar la historia de la casa de nuestra familia. Como yo iba a diario al sitio de construcción, los obreros llegaron a conocerme bien. Me llamaban el predicador. Cada día, cuando conducía hasta el lugar, escuchaba el rock ácido que tenían puesto los obreros. Cuando me veían, uno de ellos corría al estéreo portátil y lo apagaba. Me sonreía interiormente ante la reverencia que tenían por las cosas de Dios. Entonces todos conversábamos por un rato. Tuve conversaciones muy interesantes con esos hombres y oportunidades grandiosas de ministrar. En una de esas ocasiones me contaron sobre algunos de los magníficos hogares en cuya construcción tomaron parte.
se iluminaron a medida que hablaban de sus contribuciones. Podías ver la enorme satisfacción y el placer que sentían de ser parte de trabajos tan gloriosos. No había vergüenza alguna, solo gozo por la labor que había beneficiado a otras familias y que era obvio para los que veían esos hogares. Vayamos más allá. ¿Puedes imaginar cómo se sintieron los hombres que construyeron la Casa Blanca en Washington, D.C.? Imagina el día en que uno de ellos recibe a su hijo que vuelve de la escuela para decirle que aprendió en clases sobre la casa más famosa del país. Y entonces su hijo o hija anuncia entusiasta que va a ir a visitarla en el siguiente viaje escolar. ¿Te imaginas la emoción de ese hombre al hablarle de su participación en la construcción de esa casa? ¿Puedes imaginar sus emociones cuando acompaña a la clase de su hijo al 1600 de la avenida Pensilvania? ¿Puedes imaginar cómo se siente observando la excitación y el orgullo de su hijo cuando él, ella o sus compañeros de clase descubren que tomó parte en construir la casa donde vive el presidente de Estados Unidos? Algo así pasa con nosotros. Pero no estamos trabajando en una casa que terminará por ser demolida y reemplazada. Estamos trabajando en la casa que será el centro de todo el universo para la eternidad. Oh sí, recuerda las palabras del profeta Miqueas. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Miqueas 4:2. Todos los asuntos del universo girarán alrededor de esta casa. La sabiduría y las leyes que gobiernan toda la creación saldrán de ella. Y esto es lo increíble. Será tan hermosa después de 10 trillones de años como en el día en que se termine. Hubo un gran ministro del Evangelio que fue fiel hasta el final. Ministró muy eficientemente por más de 60 años y entró en su recompensa cuando el milenio estaba a punto de terminar. Un año después de su marcha, viajé a una gran iglesia en el Medio Oriente donde el líder de adoración contó que Dios le había dado un sueño muy vívido. Estaba en el cielo y vio a este gran ministro y conversó con él. El ministro le dijo al líder de adoración con una gran sonrisa, «Es mucho mejor de lo que nunca imaginé». Hablaron de verdades y sucesos, y entonces el ministro se volvió y señaló a su porción del trabajo en Sión. Era enorme. El impacto de su fidelidad llegó mucho más lejos y se expandió más de lo que él soñaba, y lo tenía justo ante sí. Fue capaz de hablar de su obra, como esos obreros cuando me hablaron de su contribución. ¡Qué recompensa eterna! Imagínate, durante toda la eternidad, siendo capaz de mostrar tu parte en la construcción de su hogar, no solo a tus descendientes, sino a las miriadas de naciones y personas que vendrían a contemplar la gloriosa casa de Dios llamada Sión. ¿Puedes imaginar a las personas llegando a contemplar la belleza de la casa de Dios y hablando de tu contribución durante toda la eternidad? Veamos lo contrario. Considera un escenario donde no tengas representación de tu trabajo porque no lo terminaste bien. ¿Puedes imaginar a tus descendientes o ancestros llegando a observar tu labor sin que puedas mostrarle nada? ¿Puedes imaginarte a las naciones llegando a contemplar lo que hiciste sin que tengas nada para mostrar eternamente porque tu parte fue derribada y reemplazada? Recuerda las palabras de Pablo. Si tu trabajo pasa la inspección, bien. Si no, tu parte del edificio será sobreedificada. 1 Corintios 3, 14 y 15. Esto es en verdad una pérdida eterna. Tristemente, es una realidad. Pero, querido amigo, no quiero eso para ti. Dios no quiere eso para ti. Y puedes decidir ahora que esto no te ocurrirá. Dios te ha dado gracia para edificar Sión. Como dice el apóstol Juan, tengan ustedes cuidado para que no pierdan lo que hemos logrado, sino que reciban abundante recompensa. Segunda de Juan 8. El Señor mismo se ha asegurado
de que cada uno de sus hijos tenga la oportunidad de recibir una abundante recompensa por construir su casa. Tu obra no se desvanece, no envejece y nunca se tendrá que reemplazar. Si confías en la gracia de Dios y construyes bien, tu contribución será admirada por miriadas de ángeles y personas por siempre y siempre.